mi nombre es Anthony Zambrano, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y hoy les vengo a mencionar el tema de los músculos del cuello, que están divididos en dos grupos, el grupo anterior y los grupos posteriores. Ahora vamos a observar esta maqueta de un esqueleto del cuello que tal vez no se parece a la imagen de Google, pero esta maqueta es de materiales reciclables. Pero también les traje un diseño gráfico donde vamos a estudiar los músculos del cuello, pero se sabe que en el grupo anterior va a estar dividido por 6, que son los grupos de profundos medios, los profundos laterales, los músculos infraioideos, los supraioideos, los músculos anterolateral y los músculos superficiales. En este dibujo vamos a hablarle de los músculos profundos medios y laterales. Los profundos medios son los músculos prevertebrales, que son 3: el largo del cuello, el recto anterior de la cabeza y el músculo largo de la cabeza. El largo del cuello es aquel que se va a dividir por 3 porciones, que son la porción longitudinal, la oblicua inferior y la oblicua superior. Hablando de la porción longitudinal, es aquella que se va a originar en los cuerpos de las primeras 3 vértebras torácicas y las 3 últimas cervicales, como también en los tubérculos anteriores de la apófisis transversa de C4 a C6. Y va a terminar insertándose en los cuerpos de C2, C3 y C4. La oblicua inferior es aquella que no se va a observar a simple vista, pero aquí la vamos a observar debido a que vamos a sacar la porción longitudinal. Esta oblicua inferior se va a insertar en los cuerpos de las primeras vértebras torácicas y se va a insertar en las apófisis transversales en sus tubérculos anteriores de las últimas vértebras cervicales. Ahí observamos que el músculo ya va tomando su forma. Ahora, hablando de la última porción, la oblicua superior, es aquella que se va a originar por medio de 3 fascículos en los tubérculos anteriores de la apófisis transversa de C3 a C5 y se va a insertar superiormente en lo que es el tubérculo anterior del atlas. Este músculo va a tener la acción de flexionar lo que es la columna cervical, va a estar vascularizado por la arteria vertebral y la arteria faríngea ascendente, va a estar inervado por los ramos vertebrales de los nervios cervicales, los últimos de ellos, y ahora vamos a hablar del músculo recto anterior de la cabeza, que podemos observar aquí, es un músculo aplanado triangular y se va a originar en las apófisis transversas del atlas y en las raíces anteriores del mismo y las masas laterales, y se va a dirigir oblicuo superior y se va a insertar en la porción basilar del occipital. Este músculo va a estar vascularizado por la arteria vertebral y la faringe ascendente, pero va a estar inervado por los ramos vertebrales de los nervios cervicales de C2 y C1 respectivamente. Este músculo va a tener la acción de flexionar lo que es la cabeza y va a dar una inclinación lateral. Ahora, hablando del otro músculo, que es el músculo largo de la cabeza, es aquel músculo que se va a originar por medio de 4 fascículos en los tubérculos anteriores de la apófisis transversa de C3 a C6 y se va a insertar superiormente en la porción basilar del occipital. Este músculo va a estar vascularizado también por la arteria vertebral, la arteria faríngea ascendente y otra arteria que es la arteria tiroide inferior. Y este músculo largo de la cabeza va a estar inervado por los ramos vertebrales de los nervios cervicales de C2 a C4. Y eso es todo con los grupos profundos medios. Ahora hablándole de los músculos profundos laterales, que son 3. Los músculos escalenos, los músculos recto lateral y los músculos intertransverso del cuello. Los músculos escalenos se dividen en 3: escaleno anterior, medio y posterior. El escaleno
anterior se va a originar por medio de 4 fascículos en los tubérculos anteriores de la apófisis transversa de C3 a C6 y va a terminar insertándose en la cara superior de la primera costilla. Ahora hablando del escaleno medio, es aquel que se va a originar por también fascículos o lengüetes tecnidosos en lo que son los tubérculos anteriores de las apófisis transversales de C2 a C7 y se va a terminar insertando en la cara superior de la primera costilla un poco posterior y lateral a la inserción del escaleno anterior. El escaleno posterior es aquel que se va a originar por medio de 3 fascículos tenidosos que son en los tubérculos posteriores de la apófisis transversales de C4 a C6 y se va a terminar insertando en la cara externa de la segunda costilla. Estos músculos van a estar vascularizados por la arteria vertebral, la arteria faríngea ascendente y lo que es rama de la tiroide inferior. Ahora hablando de su acción, va a ser que estos músculos van a ser inspiradores cuando toman punto fijo la columna cervical, pero cuando toman de punto fijo lo que es el tórax, van a ser inclinadores y también van a mover lo que son hacia los lados los músculos y van a rotarlos también hacia el opuesto. Ahora hablando del músculo recto lateral de la cabeza, es aquel que se va a originar en lo que es la apófisis transversales del atlas y se va a dirigir hacia superior, donde se va a terminar insertando en la apófisis yugular del occipital y este músculo va a estar vascularizado por la arteria occipital, la vertebral y la faringea ascendente. ¿Cómo va a estar inervado? Por los ramos vertebrales de los nervios cervicales de C1 a C2 respectivamente y la acción de este músculo va a ser inclinar lateralmente la cabeza y lo que es el cuello al lado contrario. Ahora hablando del músculo intertransverso del cuello, es un músculo delgado como podemos observar y su origen va a ser en la apófisis transversa del axis y va a terminar inferiormente en lo que es la primera vértebra torácica. Este músculo va a estar vascularizado por la arteria occipital, la cervical profunda y la arteria vertebral y va a estar inervado por los nervios espinales cervicales de C2 a C8 respectivamente y va a tener la acción, si es unilateral, va a ser una inclinación al mismo lado. Si es bilateral, va a ser una extensión. Bueno, ahora le vamos a hablar de los músculos inferiores, que se sabe que son 4, pero se dividen en 2 planos, uno superficial y uno profundo. Aquí vamos a observar dibujado los 2 músculos superficiales, que son el homoioideo y el esternocleidoioideo. Lo vamos a describir ahorita, ya que ya mismo vamos a describir los profundos, que lo vamos a dibujar de este lado. Ahora hablando del homoioideo, se sabe que es un músculo digástrico, ya que va a tener 2 vientres, un vientre superior y un vientre inferior. El vientre inferior va a nacer en el borde superior de lo que es el omóplato o escápula, como se lo conoce, a la altura del ligamento transverso, y se va a dirigir hacia arriba, va a imprimir una ligera curvatura hasta llegar o hasta insertarse en el ligamento intermedio, donde termina. Ahora el vientre superior se va a originar en el ligamento intermedio y va a terminar en el borde inferior del hueso ioideo. Estos músculos, ambos, tanto el vientre inferior como el vientre superior, van a estar inervados por el asa cervical y va a estar vascularizado diferente. El vientre inferior va a ser por la arteria supraescapular y el vientre superior va a ser por la arteria tiroide superior. Ahora hablando del esternocleidoioideo, es aquel que va a nacer en la cara posterior de la porción o la parte external de la clavícula, posterior al ligamento esternoclavicular y en lo que es el manubrio del esternón también. Se origina y se dirige hacia superior y va a terminar en el borde inferior del ioideo y en su cara que respecta al ioideo. Ahora, se sabe que
este músculo va a estar inervado por el asa cervical y va a estar vascularizado por la arteria tiroides superior. Ahora vamos a hablar de los músculos profundos, que son aquellos que vamos a dibujar ahorita. Pero antes de eso se sabe que para poderlos dibujarlos tenemos que diseccionar lo que son estos dos músculos. Como podemos observar, una vez diseccionado, lo que respecta al homoioideo va a quedar algo así. Ya. Y en cambio el esternoioideo va a quedar algo así, como observamos aquí de este color, como café. Ya. Pero lo que nos importa aquí van a ser los músculos que vamos a estudiar, que son los profundos, que son el esternoioideo, que observamos aquí, de color como celeste oscuro, que se va a originar en lo que es la cara posterior del manubrio del esternón y también lo que son el cartílago, el primer cartílago costal, y se va a dirigir hacia superior y se va a terminar insertando en el cartílago tiroideo, como podemos observar, que estamos pintando. Digamos lo que es el cartílago tiroideo, y ahí termina este músculo. Este músculo va a estar vascularizado por las arterias tiroides superior e inferior y va a estar inervado por el asa cervical. Ahora, hablando del último músculo, que es el tiroideo, que es aquel que se va a originar en el borde superior del cartílago tiroideo y se va a insertar en lo que respecta a la cara inferior del hueso hioideo y un poco de la cara inferior del asta mayor. Y este músculo va a tener una inervación diferente a los demás, ya que va a estar inervado por una rama del nervio cervical C1 y el nervio hipogloso. Se sabe que la función de todos estos músculos, los infraioideos, va a ser de descender el hueso hioideo y va a tirar el hueso hioideo también, pero inferiormente va a ser el esternocleidoideo, y en lo que se refiere inferior, posterior y lateral va a ser el homoioideo. Y eso es todo con la explicación de infraioideo. Siguiendo con los músculos del cuello, vamos a hablar de los músculos suprayoideos, que van a estar superior al hueso hioideo. Se dividen en tres planos: un plano profundo, que vamos a encontrar un solo músculo, que es el genioideo; un plano medio, que vamos a encontrar un solo músculo, que es el miloioideo; y un plano superficial, que vamos a encontrar dos músculos, que son el digástrico y el estiloioideo. Ahora vamos a hablar del plano profundo. Para ser exacto, el primer músculo, el genioideo, que va a tener una inserción superior en lo que es la espina mentoniana de la mandíbula por cortas fibras tecnidosas, y una inserción inferior que va a ser en la cara anterior del hueso hioideo. Va a estar inervado por las ramas colaterales del hipogloso y va a estar irrigado por una o dos ramas de la arteria lingual o sublingual. Ahora vamos a mencionar el músculo miloioideo, que este se encuentra en el plano medio. Va a tener una inserción superior en lo que es la línea de la línea miloioidea de la mandíbula mediante cortas fibras tenidosas. E inferiormente, las fibras anteriores se van a insertar en un rafe aponeurótico que va a la sínfisis mentoniana al hueso hioideo. Sus fibras posteriores se van a insertar en la cara anterior del hueso hioideo. Va a estar irrigado por la arteria submentoniana, y en lo que respecta a la inervación va a ser por el nervio miloioideo, que es procedente del nervio dental inferior. Ahora, hablando del músculo digástrico, que es como su palabra lo dice, di es de dos vientres, uno anterior y uno posterior, y este se encuentra en el plano superficial. En lo que respecta a su origen, el vientre
posterior va a ser en la ranura digástrica de la apófisis mastoide del temporal y se va a terminar insertando en el tendón intermedio, que este tendón intermedio se va a fijar al hueso hioideo por medio de dos fibras aponeuróticas. En cambio, el vientre inferior va a nacer en la fosa digástrica del maxilar inferior y se va a insertar en el ligamento, en el tendón intermedio. Ahora, eh, cada uno de su vientre va a tener una irrigación y inervación diferente. Por ejemplo, el vientre posterior va a estar inervado por ramos del nervio facial y otro del glosofaringeo. En cambio, el vientre anterior va a estar inervado por la rama del miloioideo, nervio procedente del maxilar inferior. Y en cambio, en las arterias también va a suceder lo mismo. El vientre anterior va a estar irrigada por la arteria submentoniana y el vientre posterior va a recibir a la arteria occipital y a la auricular posterior, que son ramas directas de la carótida externa. Ahora hablando del músculo estiloioideo, es aquel músculo que observamos aquí y que este se va a insertar en la parte posterolateral de la apófisis estiloide y se va a dirigir hacia inferior y se va a insertar en una lámina tecnidosa en la cara anterior del cuerpo del hueso hioideo y va a estar inervado por el nervio estiloioideo, ramo del nervio facial, y va a estar irrigado por rama hioidea de la arteria lingual y una arteriola de la rama del auricular posterior. La acción de estos músculos suprayoideos. Primero, sabemos que el genioideo y el miloioideo y el vientre anterior del digástrico van a bajar lo que es la mandíbula o elevar el hueso hioideo. Y el vientre posterior del digástrico y lo que se refiere, eh, mire, como aquí podemos observar, este vientre posterior del digástrico va a elevar el hueso hioideo. Ahora, continuando con los músculos del cuello, vamos a ver los músculos de la región anterolateral, que es solo uno, el músculo esternocleidomastoide. Es aquel músculo que van a hacer originarse, como podemos observar aquí, por medio de dos cabezas. Una cabeza, como digamos, external y una cabeza clavicular. La cabeza external es aquella como redondeada y se va a insertar en la cara anterior del manubrio del esternón. En cambio, la cabeza que respecta a lo que es la clavícula, esta va a ser en el tercio más interno o medial de lo que es la clavícula. Y podemos observar que este no es redondeado, sino que como aplanado. Ya, y todos estos dos cabezas se van a unir, van a dirigirse oblicua, un poco posterior y superior, y se van a insertar, como podemos observar aquí, en la apófisis mastoide del temporal, en lo que es el borde anterior y la cara lateral de esta misma apófisis. Se dice que algunos autores mencionan que también se va a insertar en la línea curva del occipital, irrigado por la arteria esternocleidomastoidea superior y media y las ramas de la arteria occipital y arteria tiroides superior. Va a estar inervado por los nervios accesorios y ramos del plexo cervical de C2 a C3. La acción de este músculo va a ser de flexionar y rotar lo que es la cabeza. También va a imprimir una ligera levantada de barbilla de abajo hacia arriba y va a flexionar también lo que es la columna cervical. Buenos días, soy Kevin Flores, estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí en primer semestre. Hoy les voy a hablar sobre los músculos del cuello, específicamente de los músculos de la región posterior del cuello. Antes de entrar a estos músculos les voy a dar una pequeña introducción. Se dice que los músculos de la región posterior del cuello son también conocidos como músculos de la nuca. Estos músculos se van a dividir en diferentes planos, que serán cuatro. El plano profundo, que está constituido por seis músculos, el plano de los músculos semiespinosos,
y longísimo de la cabeza, que está compuesto por 4 músculos, el plano de los músculos esplenio y elevador de la escápula, que está constituido por 2 músculos, y lo que es el plano superficial, que va a tener a lo que es el músculo trapecio. Se dice que los músculos más profundos van a ser cortos y pequeños, y los músculos más superficiales un tanto más largos. Ahora, entrando a lo que es el plano profundo. El plano profundo va a estar constituido por 6 músculos. Tenemos al músculo recto posterior menor de la cabeza, al músculo recto posterior mayor de la cabeza, al músculo oblicuo inferior de la cabeza, al músculo oblicuo superior de la cabeza, al músculo multífido y por último a los músculos interespinosos del cuello. Ahora, primero tenemos el músculo recto posterior menor de la cabeza. Se dice que este músculo se va a originar en el tubérculo posterior mediante un tendón y se va a insertar mediante fibras tendinosas en el tercio medial de la línea nucal inferior, justamente en la parte subyacente de la escama del occipital. Va a estar irrigado por la arteria vertebral e inervado por el ramo posterior del primer nervio cervical. La acción de este músculo es extender la cabeza. Ahora, al músculo recto posterior mayor de la cabeza. Se dice que este músculo se va a originar en la parte superior de la fosita lateral de la apófisis espinosa del axis y se va a insertar en la línea nucal inferior. Va a estar irrigado por la arteria vertebral e inervado por los ramos posteriores del primer y el segundo nervio cervical. La acción de este músculo es rotar y extender la cabeza. También se dice que hace girar la cara hacia el lado contrario. Ahora, el músculo oblicuo inferior de la cabeza. Se dice que este músculo se va a insertar en la fosita lateral de la apófisis espinosa del axis y se va a insertar en la cara inferior y en el borde lateral de lo que es la apófisis transversa del atlas. Va a estar irrigado por la arteria vertebral e inervado por el ramo posterior del primer nervio cervical. La acción de este músculo es permitir la rotación de la cabeza y hacerla girar hacia el lado contraído. Ahora, el músculo oblicuo superior de la cabeza. Este músculo se va a originar en la apófisis transversa de lo que es el atlas y se va a insertar en el tercio lateral de la línea nucal inferior. Va a estar irrigado por la arteria vertebral e inervado por el ramo posterior del primer nervio cervical. La acción de este músculo es extender la cabeza, inclinarla hacia su lado e imprimir un movimiento de rotación que va a hacer girar la cara hacia su lado opuesto. Ahora tenemos al músculo multífido. Este músculo se dice que se va a insertar en la cara dorsal de lo que es el sacro y en la espina ilíaca superior. También se dice que se va a insertar en la apófisis transversa de lo que es las vértebras torácicas, en las apófisis mamilares de las vértebras lumbares y en las apófisis articulares de las vértebras cervicales. Por otro lado, se va a insertar en las apófisis espinosas de las vértebras torácicas, lumbares y de las vértebras cervicales, en lo que corresponde a sus apófisis espinosas. Va a estar irrigado por lo que es la arteria cervical profunda, la arteria vertebral y las arterias sacras laterales. Y va a estar inervado por los ramos posteriores de los ramos mediales de los que corresponden a los nervios torácicos, lumbares y cervicales. Ahora tenemos al músculo interespinoso del cuello. Se dice que este músculo se va a originar en las caras superiores de la apófisis espinosas de las vértebras C3 hasta T1 y se va a insertar en las caras inferiores de las apófisis espinosas de las vértebras C2 hasta C7. Va a estar inervado por los ramos posteriores de los nervios cervicales. Va a estar irrigado por la arteria occipital, arteria cervical profunda y por la arteria vertebral. La acción de este músculo es que ayuda a extender lo que es la columna vertebral. Hablamos de los músculos semiespinosos de la cabeza y longísimo de la cabeza. Aquí vamos a poder encontrar 4 músculos: al músculo semiespinoso de la cabeza, al longísimo de la cabeza, al longísimo del cuello y al músculo iliocostal del cuello. Primero vamos a tener al músculo semiespinoso de la cabeza. Se dice que este músculo se va a originar en el vértice de las apófisis transversas
de las 5 a las 6 primeras vértebras torácicas y en la base de las apófisis transversas de las 4 últimas vértebras cervicales. En las apófisis espinosas de la séptima y de la primera vértebra torácica. Se va a insertar en el área situada entre las dos líneas nucales, lateralmente a la cresta occipital externa. Va a estar inervado por el nervio occipital mayor y el tercer nervio cervical, y va a estar irrigado por la arteria occipital, arteria cervical profunda, y por lo que es la arteria vertebral. La acción de este músculo es extender la cabeza e inclinarla hacia el lado del músculo contraído. Ahora tenemos al músculo longísimo de la cabeza. Este músculo se va a originar inferiormente en las 4 o 5 últimas vértebras cervicales y en la primera vértebra torácica. Se va a insertar en el vértice y en el borde posterior de la apófisis mastoides de lo que es el hueso temporal. Va a estar inervado por las ramas laterales de los dos ramos posteriores de los nervios cervicales y torácicos superiores. Va a estar irrigado por la arteria occipital, arteria cervical profunda y por la arteria vertebral. Ahora tenemos al músculo longísimo del cuello. Este músculo se va a originar en lo que es la apófisis transversa de las vértebras T1 hasta T6. Se va a insertar en lo que es los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de C2 hasta C6. Va a estar inervado por los ramos laterales de los ramos posteriores de los nervios cervicales y torácicos superiores. Y va a estar irrigado por la arteria cervical profunda y por la arteria vertebral. La acción de este músculo es extender la columna cervical e inclinar hacia el lado del músculo contraído. Ahora tenemos al músculo iliocostal del cuello. Se dice que este músculo se va a originar en el borde posterior de las apófisis transversas de las vértebras C6 y C4. Y su origen va a estar en el borde superior de las 6 primeras costillas. Va a estar inervado por los ramos laterales de los ramos posteriores de los nervios cervicales y torácicos superiores y va a estar irrigado por la arteria occipital, arteria cervical profunda y por la arteria vertebral. La acción de este músculo es extender la columna cervical e inclinarla hacia el lado del músculo contraído. Estos fueron los músculos del plano semiespinoso y longísimo de la cabeza. Bueno, ahora tenemos el plano de los músculos esplenio y elevador de la escápula. En este plano vamos a tener el músculo esplenio y el músculo elevador de la escápula. Comenzando con lo que es el músculo esplenio. El músculo esplenio se dice que se va a originar es el ligamento nucal de las apófisis espinosas de las séptimas vértebras cervicales y de las 6 primeras vértebras torácicas. Va a estar inervado por los ramos posteriores de los nervios segundo y tercero y va a estar irrigado por la rama descendente de la arteria occipital y de la arteria cervical profunda. Se dice que el músculo esplenio de la cabeza se va a insertar en la apófisis mastoide del hueso temporal en el tercio de la línea nucal superior del hueso occipital. Y el músculo esplenio del cuello se va a insertar en lo que es las apófisis transversas de las vértebras C1 y C3. La acción de este músculo es rotar y extender la cabeza, la inclina hacia lo que es el lado contraído. Ahora tenemos al músculo elevador de la escápula. Se dice que este músculo se va a originar en el ángulo superior de lo que es la escápula, en el borde medial de la escápula, superior a lo que es la espina de la escápula. Se va a insertar en las apófisis transversas de las vértebras C1 y C2 y en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las vértebras C3 y C4. Su acción. Si se toma como punto fijo la columna cervical, esta va a descender lo que es el hombro. Y si se toma como punto fijo lo que es la escápula, va a inclinar la columna hacia su mismo lado. Y estos fueron los músculos del tercer plano. El plano superficial. El plano superficial está compuesto por un solo músculo, que es el músculo trapecio. El músculo trapecio se va a dividir en tres porciones, una porción descendente, transversa y una porción ascendente. La porción descendente se va a originar en la protuberancia occipital externa y en la línea nucal superior. De lo que es el hueso occipital
y en la apófisis espinosa de la vértebra 7. Se va a insertar en lo que es la cara posterior del tercio lateral de la clavícula, en lo que es el acromión de la escápula. Su porción transversa, esta se va a originar en las apófisis espinosas de la vértebra C7 hasta la T4. Se va a insertar en lo que es el acromión de la escápula y en la mitad de lo que es la espina de la escápula. Y su porción ascendente se va a originar en la apófisis espinosa de las vértebras T5 hasta la T12. Y se va a insertar en la mitad media de lo que es la espina de la escápula. Ahora este músculo va a tener tres acciones. Tenemos lo que es la acción de la elevación del hombro. Ahora tenemos la extensión e hiperextensión de la columna cervical, como podemos ver aquí en el video. Y por último tenemos lo que es la retracción del hombro, como se diría aducción de lo que es la escápula. Y eso fue lo que corresponde a músculos del grupo posterior del cuello. Gracias.